Estamos comunicados con Belén Heredia, es nuestra siguiente invitada, habíamos anunciado previamente. Ella es doctora en ciencias biológicas, vive en San Juan, es investigadora y ha desarrollado un proyecto que tiene que ver con la remediación de suelos de los pasivos mineros. San Juan es una zona históricamente minera. A través del método de la utilización de plantas nativas. Y bueno, nos pareció ahí cuando hacemos la exploración de actores, de proyectos, como para dar visibilidad, nos llegó esta información de lo que está haciendo Belén, nos pareció muy interesante y tiene que ver también con un tema bastante fuerte de la agenda local, de la agenda de Mendoza. El tema de la minería es un tema fuerte, álgido, y que está en la agenda aquí en Mendoza. Lo tenemos en la agenda desde hace un montón de años, pero particularmente este último año se ha movido mucho. Te damos la bienvenida, Belén. ¿Cómo estás? Bienvenida al cruce. Hola, ¿cómo están? Buen día. Gracias por la invitación. No, por favor, nos pareció muy interesante el proyecto y el abstract que estuvimos leyendo sobre lo que estás haciendo, pero bueno, contanos vos un poquito más de qué se trata esto del el uso de las plantas nativas para remediar suelos a donde han funcionado mineras, los pasivos, lo que se dice pasivos de la minería, ¿no? Sí, bien. Bueno, particularmente en el caso de nuestra investigación surge a partir de una problemática específica acá en la provincia de San Juan, en la localidad de Caucete. Antiguamente funcionaba una planta donde de yacimientos mineros aledaños, digamos, se transportaba la roca, porque seguramente la mayoría ya sabe, de tanto que se habla de la minería, para extraer el metal, en este caso extraída en oro, necesitas agua. Entonces, en búsqueda de una fuente de agua, trasladaban esas rocas a un lugar donde circulaba un río. Esa localidad actualmente recibe el nombre de la planta, haciendo alusión a esa planta de tratamiento que funcionaba hace ya más de 60 años que cesó esa actividad en el lugar. Sí. Bueno, debido a la legislación flexible, digamos, de la época, porque nos contextualicemos, esto fue hace muchísimos años, no se implementó ningún plan de cierre ni ninguna medida de mitigación, y lo que se formó fue una pluma de contaminación, es decir, todos los residuos que quedaron de la extracción del oro, en ese lugar se extrajeron en su momento aproximadamente 1.600 kilos de oro. Bueno, esa actividad cuando cesó no se implementó ningún plan de cierre, entonces se ha formado una pluma de contaminación. La problemática más grave es que viven familias. Siempre en los lugares donde se instalan proyectos mineros, generalmente se forman comunidades que son las que trabajan durante la época que se desarrolla la minería, ¿no? Sí. Entonces ese pueblo quedó, se instaló una escuela y demás, pero convive con un pasivo ambiental que por diferentes agentes erosivos, ya sea agua o viento, se puede seguir expandiendo y afectando más áreas. Estamos Entonces, a partir hablando, Belén, digamos, para contextualizar, y es de lo que ocurre cuando la minera dejó de trabajar en un... exactamente. Sí, Sí, siempre destaco, digamos, aclaro que esto es con un marco legal de hace más de 60 años, ¿no? Esta situación puntual en la provincia de San Juan sí. se desarrolló hace más de 60 años. Bien, la ley cambió y la rigurosidad O ahora sea, es otra, los controles son diferentes. estás diciendo de que el lugar a donde estás trabajando y a donde empezaste a desarrollar tu investigación generó un pasivo minero a partir de una ley que todavía vieja, digamos, algo que ocurrió hace muchos años Exactamente, con una reglamentación y con controles de una época anterior, y a partir de eso exactamente, que quedó, vos te pusiste a investigar. ¿Y a qué exactamente. conclusiones llegaste? Bien, ahí bueno, surge la demanda y lo que hicimos nosotros en un primer momento es ir a analizar el lugar y lo que vimos fue que existían algunas plantas que estaban creciendo o quizás eran de la época previa a la minería o durante y después. Se desarrollaban en ese suelo, digamos, que contenía diferentes residuos de la extracción del oro, que quedó de la roca cuando se extrajo oro. Entonces nosotros desde ahí
y considerando que existía una tecnología que se llama fitorremediación, que quiere decir usar plantas para remediar ya sea suelo, agua, depende del sustrato que vos tengas, que hayan sido afectadas por alguna actividad antrópica, ya sea la minería, en el caso de la minería van a ser metales pesados, o pueden ser hidrocarburos, por ejemplo, que ya el contaminante y la base sería otra, y el proceso sería muy diferente. Bien, nosotros nos enfocamos en la problemática que refería a los metales pesados, que tienen la particularidad y es más, digamos, complejo, porque los metales pesados no se biodegradan. Ningún organismo con vida los puede degradar, sino que se mantienen en cada ser vivo y lo que genera es un efecto de biomagnificación. Es decir, que si un animal se alimenta de un pasto que contiene metales pesados, se biomagnifica y así va pasando a los diferentes niveles de la cadena trófica, donde el más afectado vendría siendo el ser humano que está en el tope de la cadena trófica como todos lo conocemos. Para pasar Bueno, en limpio y en lenguaje muy llano los efectos de lo que se denomina la contaminación minera. Te hago una pregunta, Belén. sí. Para vos lo que, no sé si lo hiciste sola o estás con un equipo de investigación. Nosotros trabajamos con un equipo de INTA, de la EA San Juan, de la Ok. Estación Experimental Agropecuaria. Y lo que ustedes hicieron o están haciendo es intentar a partir de la utilización, de una utilización determinada de plantas nativas, sanar ese pasivo ambiental, sanar el suelo a donde trabajó la minera con plantas de la misma zona. ¿Es eso? Exactamente. ¿Y cómo les ha Nosotros, funcionado, digamos? bueno, lo que hicimos en un primer momento es analizar las plantas y ver, bueno, ¿están ahí porque resisten a los metales o están ahí porque los están absorbiendo? En el caso de la fitorremediación puede ser que la planta absorbe el metal y lo acumule y no se intoxique, porque los metales pesados son tóxicos para cualquier organismo vivo cuando se acumula en grandes concentraciones. Sí. O puede ser que la planta lo esté inmovilizando, lo cual también es favorable porque va a impedir que ese elemento, que ese metal que está en el piso, se siga esparciendo y afectando otro suelo que no está contaminado. En el caso nuestro es trabajar con suelo. Sí. Hay otras estrategias de fitorremediación que son para el agua, ¿bien? En el caso nuestro puntual es para suelo. Ustedes están Entonces, trabajando con suelo. bien, analizamos las plantas y vimos que tenían concentraciones en los diferentes órganos, ya sea hoja, ramas, tallos, altísimas de metales pesados que no... y si bien dentro de esos metales hay unos que las plantas usan, como el zinc, por ejemplo, y hay otros que no, porque no tienen ninguna función para los vegetales, para las plantas, vimos que estaban en altísimas concentraciones y a su vez las plantas vivían. Entonces Bien. dijimos, bueno, vamos a ver si las podemos usar como posibles remediadoras de ese suelo. Entonces a partir de eso uno O empieza a sea, son hacer... plantas que mostraban poder resistir de alguna manera a la Exactamente, contaminación que ustedes les estaban midiendo. exactamente, porque nosotros analizamos el suelo y vimos que había altísimas concentraciones de metales. Hay una ley, que es la ley 24.051, si mal no recuerdo, que es la que establece los niveles guía de suelo, agua y aire para diferentes usos, ¿viste? Entonces, por ejemplo, para suelo tenés niveles guías para uso residencial, agrícola o industrial. Y Y en el el, caso de ahí de ese sitio, sí, todos los metales estaban por encima de esos niveles guías establecidos por la ley. Entonces eso te alerta a que tenés que intervenir y controlar la concentración de metales pesados y a en el partir suelo. de la utilización y de la investigación que ustedes realizaron, comenzaron a poder, a lograr medir de que ese suelo bajaba el nivel de las mediciones de contaminación a partir del uso de estas plantas. Sí, nosotros, bueno, después de hacer todo un análisis en condiciones controladas, es decir, hacer crecer las plantas en invernadero, estudiarlas en laboratorio y demás, y también conseguir una fuente de financiamiento, porque bueno, nosotros trabajamos a partir de la presentación de proyectos, la aprobación de proyectos y el financiamiento, y en el caso particular de la fitorremediación, la verdad que es procesos que implican digamos, el análisis de la concentración de metales pesados y todo eso, necesita que hagamos una inversión económica porque esas determinaciones son caras. Entonces, a partir de un financiamiento que nosotros obtuvimos, que es dinero que vino de un proyecto de la Unión Europea, donde nosotros Sí. colaboramos con países como Lituania, Austria, España, eh, pudimos trasladar todo lo que habíamos investigado en el laboratorio, que es por ahí lo que nos pasa mucho, que cuando no hay financiamiento no podemos Se hacer queda el en el escalado de... laboratorio.
de laboratorio a campo, y eso siempre es complicado porque nosotros necesitamos sí o sí las fuentes de financiamiento para poder trasladar nuestras investigaciones a campo y probarlas en situaciones, digamos, reales. Sí. Entonces, por suerte, obtuvimos ese financiamiento y pudimos hacer ese escalado. Y en el lugar instalamos 2 parcelas experimentales de 500 metros cuadrados, ahí en la localidad de La Planta, Sí. donde trasplantamos esas especies nativas que nosotros ya habíamos identificado como fitorremediadoras. Y hasta el momento llevan recién 4 años, si bien hay que tener en cuenta que en el caso nuestro, al trabajar con especies nativas, son especies que tienen lento crecimiento. Un beneficio, por un lado, es que no estás introduciendo una especie de otro lugar, porque si bien existen miles de especies fitorremediadoras, pero si vos introducís una especie de otra que no esté adaptada a las áreas, como por ejemplo en el caso de San Juan y también Mendoza, que son sumamente áridas, puedes incorporar un problema más y un gasto de otro recurso que sería el agua. En nuestro caso, la idea es trabajar con flora nativa para evitar tener que hacer una inversión económica mucho más alta. En el caso de la fitorremediación es una estrategia que, además de ser socialmente más aceptada, ser sustentable, requiere de una inversión económica mucho menor que cualquier otra estrategia de remediación. Belén, te agradezco muchísimo la participación, se nos abren un montón de preguntas y hay todo, todo un campo que tiene que ver con la aplicación y la posibilidad como vos decías, de llevar al campo investigaciones como estas que ya tengan, que ya hayan sido probadas en el campo y de pasarlas, cuáles son las posibilidades de su instrumentación en el plano industrial y en el plano comercial y en el plano de las políticas públicas también, pero esa pregunta alrededor de la cual podríamos hacer un programa completo, te la voy a hacer cuando te volvamos a convocar en breve para seguir conversando este tema. Te agradezco Perfecto. muchísimo, está muy interesante el proyecto, espero que lo puedan seguir llevando adelante y seguimos en contacto. No, por favor, muchas gracias a ustedes y por permitirnos difundir, digamos, lo que hacemos en laboratorio y en los grupos de investigación.